y escucharles el día de hoy. Vamos a poner la lectura del día de hoy. Hoy nos toca el capítulo 13, versos 22 al 30. Vamos a leer esta parte que se titula La puerta estrecha. Son 8 versos. Si gustan podemos empezar. Unos 3 cada uno, no 2 cada uno, estaría perfecto. Yeah. Listo, Solita. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Sigo yo. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. El 26. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Listo, leo yo los últimos 3. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Acompáñenme, vamos a orar. Amado Dios, venimos esta noche agradecidos por la oportunidad, el privilegio que nos da, Señor, de aprender y estudiar tu palabra. Señor, te pedimos a tu Santo Espíritu que nos acompañe el día de hoy, que nos dirija, que nos instruya, que nos hable y que nos enseñe, Señor. Esta noche, Padre, te pedimos, Señor, que te manifiestes en medio de nosotros y que nos hables, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Excelente, listo. Entonces, estamos el día de hoy de esta porción de la palabra de Dios donde el Señor describe el reino de Dios y aquellos que se salvan y lo compara con una puerta estrecha, una puerta angosta. Vamos a revisar qué es lo que eso puede significar. Vamos a estudiar las consecuencias de la puerta estrecha y vamos a platicar sobre la contraparte, que es la puerta ancha. Listo, empezamos entonces a revisar lo que tenemos para hoy. Dice el verso 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Sí, mi amor. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. El día de ayer estudiábamos 2 diferentes parábolas que el Señor usaba para comparar el reino de Dios y su semejanza, y una de ellas era el árbol de mostaza y cómo la semilla de mostaza es la más pequeña, pero cuando se siembra se convierte en el más grande de todos los árboles que uno sembraría en su huerto. De igual manera estudiamos sobre la levadura y cómo el reino de Dios se compara a la levadura, que al esconderla en una pequeña porción de masa, eventualmente reina y permea y convierte toda la masa
y la fermenta por completo. Estudiamos ayer diferentes cosas que el reino de Dios hace y cómo el reino de Dios avanza y cuál es el resultado final del reino de Dios y cómo el reino de Dios empezó tan pequeño como una semilla de mostaza. Y hablábamos los efectos del reino de Dios en nuestra vida y cuál es el destino final del reino de Dios y cuáles son los planes que tiene Dios para aquellos que han entrado por esta puerta estrecha y han entrado o van a entrar o van de camino hacia el reino. Listo, entonces en el verso 22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose hacia Jerusalén. No sé si recuerdan que habíamos revisado en estudios anteriores que el Señor tenía ya semblante como de ir hacia Jerusalén. Es decir, el Señor ya iba de camino a Jerusalén, sin embargo, en su caminar iba parando por todas las ciudades y todas las aldeas y todos los lugares donde él podía, y en esos lugares se detenía y hacía milagros y predicaba y enseñaba a cada persona a la cual él tenía acceso. Y de todos modos, cada vez que avanzaba en dirección hacia Jerusalén. Sabemos que en Jerusalén era donde el Señor iba a cumplir su destino final, que era el de morir en una cruz para salvar al mundo, poder alcanzar a los pecadores que de otra manera no tenemos, ¿verdad?, oportunidad de poder ser salvos y poder acercarnos por nosotros mismos a Dios. Y en ese camino, y mientras enseñaba y andaba por las ciudades de camino hacia Jerusalén, alguien se le acercó y le hizo esta pregunta. Le preguntó, Señor, verso 23, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cómo ven ustedes esta pregunta? La pregunta de esta persona, ¿son pocos los que se salvan? Parece ser que en ese entonces había muchas escuelas de pensamiento dentro de los teólogos judíos y en realidad que creer, no había una claridad para ellos para saber cómo se salvan, quiénes se salvan, de qué manera se salvan y cuántos son los que se salvan. Entonces, la pregunta que le hacen al Señor viene de esa manera y dice, ¿son pocos los que se salvan? Probablemente para obtener una respuesta de cuál era el proceso para ser salvo, de quién tenía la razón, si era que todos los judíos, por ser judíos y por ser descendientes de Abraham, se iban a salvar, o solamente los guardaban la ley, o solamente los fariseos, o solamente los saduceos, que eran los que guardaban hasta el Pentateuco, o quiénes eran los que se iban a salvar, los que iban a heredar el reino de Dios. Y entonces el Señor contesta esta pregunta de una manera diferente, como es de costumbre para el Señor, ayudar a las personas a enfocarse en lo que es importante. Dice el verso 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a analizar esta parte. Ya vimos ahorita en el 23 qué es lo que implica que la pregunta que le hacen al Señor, donde le preguntan si son pocos los que se salvan. Es decir, ellos quieren una mecánica, quieren una respuesta donde puedan tener un poco de claridad y entender si están en la razón o están equivocados, o ver si es que el proceso de salvación es un proceso fácil o difícil y quién puede echar mano de esa salvación. Ahora el Señor en el 24 les contesta, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Empecemos en la primera parte. ¿Qué significa esforzarse?
que se preocupa por enterarse, por saber. Es una preocupación, es algo que es un esfuerzo, es algo constante, ¿no? Un esfuerzo es algo continuo, podemos llamarlo que es algo continuo. Es cuando uno está haciendo un esfuerzo, por ejemplo, en el contexto de la dieta, uno hace un esfuerzo por estar en dieta. Es decir, que no es una cuestión fácil mantenerse en dieta, ¿no? Ajá. Por lo tanto, uno se esfuerza y uno hace, ¿qué sería una bonita descripción del esfuerzo? Uno hace cosas que están fuera de lo normal, fuera de lo común. Hace uno cosas que están fuera de la rutina, de algo regular y que implican un sacrificio, implican un desgaste, implican una lucha de algún tipo de manera, como por ejemplo en el contexto de una dieta, una lucha por no comer las cosas que le hacen daño a uno, ¿no? Para poder mantenerse en ese esfuerzo continuo y alcanzar al final el objetivo, la meta. Entonces podemos decir que un esfuerzo tiene una meta, un esfuerzo tiene un objetivo. Es un sacrificio, por decir algo, que se hace para poder alcanzar un objetivo. Es algo que cuesta, ¿no? Es algo que no es fácil. Es algo, un sacrificio, correcto. Y ahora revisemos la otra parte. Dice el Señor, vamos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué es que la puerta hacia la salvación es angosta? ¿Qué implica que la puerta sea angosta? Implica que todos no van a poder esforzarse para poder entrar. Sí, y de hecho sí, dice el verso 24, que muchos procurarán entrar y no podrán. Mientras estábamos leyendo, otra de las imágenes que se me viene a la mente es que en una puerta angosta, ¿cuántas personas caben a la vez? Una o dos, más no adentro más. Sí, en esta puerta solo se entra de uno a uno, de uno en uno, ¿verdad? Es decir, no se puede entrar en bola, como dicen en Ecuador. No se puede entrar en grupo, ¿verdad? No se puede entrar, en el caso de los judíos, no se puede entrar por etnia. Claro. No se puede entrar Aquí estoy. Mi papá miraba un cuadro donde se cortaba el pelo y el otro día hablábamos sobre ese cuadro De acuerdo. y era el cuadro de la puerta estrecha Ah, del camino ancho y el camino angosto al que se refiere el libro de Mateo. Y el libro de Mateo dice que es ancho el camino que conduce a la perdición y el camino hacia la salvación es un camino angosto y lleno de dificultades. Ahora, en este caso, el Señor se refiere a esta porción de poder alcanzar la salvación como una puerta
Una puerta ancha para la salvación. Muchos querrán entrar, pero no todos podrán entrar, ¿verdad? Solamente unos pocos podrán entrar en comparación con los que tratan de entrar, son pocos los que entran. Y al parecer parece ser que es una puerta que tiene acceso controlado. No sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de llegar a un lugar donde hay acceso controlado. Por decir algo, donde hay un portero y para poder pasar esa puerta hay que identificarse, ¿verdad? Identifíquese. Y si uno no está en la lista de invitados, si uno no es una de las personas que vive en el lugar, si uno no tiene ningún tipo de negocio que hacer, ¿qué es lo que pasa cuando uno trata de entrar a un lugar donde no tiene o donde no le han permitido el acceso? Claro, me queda fuera. Se queda afuera, ¿verdad? Exactamente. Se queda afuera. Nosotros en el banco utilizamos un sistema electrónico muy bonito que se acerca a la puerta del banco y únicamente con pasar el dispositivo que tenemos nos abre la puerta a los que tenemos. Y a los que no, pues no, ¿verdad? No pueden entrar. La puerta del banco se abre para que todo el mundo pueda entrar. Entonces, hasta ese punto, esa puerta es angosta porque van entrando uno a uno. Y los que van entrando, el dueño de la puerta o el portero o el que controla el acceso de la puerta es el que decide quién entra y quién no. No, claro. ¿Okay? Ahora, vamos a revisar la parte del esfuerzo y vamos a revisar la parte en el contexto del 25. Dice el verso 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. A ver, verso 25. Según el verso 25, hay un padre de familia, un encargado de la puerta, y esto es como un hogar, donde solamente, pues en un hogar, en una casa, en un lugar privado, solamente pueden entrar tanto el dueño como las personas que están permitidas por el dueño. Entrar. Ahora, ¿de qué depende de que a alguien le permitan entrar a un lugar? Ser conocido o ser de la casa. El dueño, ¿verdad? Únicamente depende del dueño. Es decir, esa, claro. correcto. Es decir que alguien diga, no, yo soy tal, fulano de tal, y he hecho esto y lo otro, y por eso tienes que dejarme entrar. ¿Verdad? Si no le conoce uno, pues podrá ser el rey de Roma, ¿verdad? Pero a mi casa no entras, porque es mi casa. ¿Verdad? Y sobre donde uno tiene autoridad, pues uno ejerce su autoridad. Y de esta manera el Señor, en esta parte, habla sobre él como, se refiere a él mismo como el padre de familia que controla el acceso a esta puerta, y a esta puerta decide quién entra y quién sale. Y quién no entra, ¿verdad? Y algunas de estas personas llegan a la puerta pensando que tienen derecho de entrar. Y esa es la parte que quiero yo analizar. Vemos que hay una persona, y esa persona que está en la puerta es la que decide quién entra y quién sale, y está básicamente en su única y sola potestad. Es decir, no, nada de lo que las otras personas que están afuera hagan o dejen de hacer o puedan demandar bajo sus propios méritos les permite a ellos acceso a esta puerta. ¿Es posible demandar? ¿Demandar a que se nos abra la fuerza? No, porque si no tiene, no sabe lo necesario, lo que necesita para entrar y no tiene, no puede entrar. Así le demanda. Es decir, si no hay derecho de entrar, no se puede entrar, ¿verdad? Claro.
Y el que decide, el único derecho que la gente puede llegar a tener es que el que abre la puerta le conozca a uno, ¿no? Claro. No le conoce, no le deja entrar. Y es precisamente el problema que se ve en esta imagen. La gente llega pensando que conoce al Señor que cuida la puerta. Y el Señor les dice, no, los conozco, no sé de dónde son. Estoy aquí en el celular, no tengo acceso a poder compartir textos, pero les voy a leer, tengo algunos textos que vamos a ir usando hoy. El primero, referente a la puerta, vamos a leer rapidito Apocalipsis 3, verso 7. Apocalipsis 3, verso 7. Dice, referente a la puerta y referente al que tiene control y acceso para permitir a las personas que entren. Dice Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, que no solamente controla el acceso a quien entra a la puerta, sino que también él decide cuándo esta puerta se abre y cuándo se cierra. Es decir, hay un momento de que esta puerta es abierta y hay un momento en que esta puerta se cierra. Y una vez esa puerta cerrada, nadie más puede abrirla. Y por más que tumben y reclamen, y por más que rompan o quieran entrar por la fuerza, es imposible entrar por la fuerza. Si es que la persona o el encargado de la puerta, en este caso el Señor Jesús, no nos deje entrar. Ahora, ¿en dónde vemos nosotros la porción del esfuerzo? Si es que al final la decisión de quién entra y quién sale está totalmente fuera de nuestras manos y es Dios quien decide quién entra y quién sale, quién entra y quién no entra, y ningún tipo de esfuerzo que nosotros hagamos nos puede permitir bajo nuestros propios medios empezar a la puerta de la salvación. ¿En dónde viene el esfuerzo? ¿Por qué es necesario esforzarnos? Buenas noches. Hola, Buenas, mamá. Sandrita, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Aquí nomás. Qué bueno que ya estás de regreso, mami. Sí. Ahí mismo en Apocalipsis que estás leyendo, en el 8, dice, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Entonces es necesario esforzarnos, ¿no? Es necesario esforzarnos y perseverar en camino hacia esta puerta, hacia esa puerta estrecha de la salvación, una puerta que el Señor ha garantizado a aquellos que creen que mantendrá abierta. Sin embargo, aquellos que piensan que conocen al Señor y verdaderamente no le conocen, simplemente les dice, no os conozco, no sé de dónde sois. Listo. Vamos a ver otra parte rapidito sobre el esfuerzo. ¿En qué consiste esforzarse? Y otra de las porciones donde el Señor habla sobre la puerta. Entonces, en Juan capítulo 10, versos 6 al 8, esto lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, verso 7.
Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y hablábamos en ese momento de que solamente hay una puerta. No hay muchas puertas, no hay muchas maneras de alcanzar a Dios. Solamente hay una puerta y es a través del Señor Jesús. Y las otras puertas son puertas donde el esfuerzo del hombre es acercarse a Dios. A través de Jesús, es Jesús quien se ha acercado al hombre y ha abierto la oportunidad para poder conocerle. Vamos a ver rapidito el verso 25 a la última parte del 26. Dice el 25, no sé de dónde sois. No sé de dónde sois. Y en el 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. ¿Qué significa eso? Esa porción, haber comido y bebido junto con el Señor delante de ellos y haber enseñado en sus plazas. ¿Qué implica eso? Que ellos han estado siempre cerca de Dios, de Jesús. O sea, han estado cerca del Señor, Claro. pero al mismo tiempo han estado lejos del Señor. Eso. Y no les está dando acceso a la puerta, a una puerta ¿Qué que dice? piensan que tienen acceso Va. para poder Aquí entrar los impares van aumento para allá. por cualquier razón que Y los piensan que tienen impares derecho, van allá ¿verdad? a la Algunas derecha. personas piensan que pueden Pero tener mira si derecho dan aumento allá bien y al otro hacer- lado. y por ser muy ¿Qué buenas. número busca? Otras personas Ah, pues sí, para tal allá. vez piensen que pueden tener derecho a través de sus familiares. Del 7 En este caso, algunos de los judíos pensaban que ellos podían tener derecho a entrar al reino de Dios y salvarse porque eran judíos, porque eran hijos de Abraham. Y entonces todos los hijos de Abraham, según ellos, según la carne, Entraban. tenían derecho a ser salvos. Ahora el Señor, en el verso 23, cambia el enfoque de la pregunta. Y la pregunta, en lugar de saber si son muchos o pocos los que se salvan, la pregunta es, ¿y yo me salvo? ¿Y tú te salvas? Hay que esforzarse a entrar por la puerta angosta. Es decir, en lugar de pensar cuántos son y quiénes son y por qué se salvan, Claro. y si está bien o está mal, el punto importante es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo implica voluntad propia, es decir, uno mismo, ¿no? Concentrarse en uno mismo y no en los demás, en si los demás van a ser salvos o no, en si los demás van a alcanzar esa meta, ese galardón de entrar por la puerta estrecha o no. Por el contrario, el enfoque está en nosotros mismos y en esforzarnos. Es interesante la parte de esforzarse, porque el Señor garantiza que esa puerta está abierta para los que han creído en Él. Pero al mismo tiempo nos manda a esforzarnos. Y nos manda a esforzarnos como si todavía no tuviéramos el acceso. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que el Señor nos manda a velar? ¿Por qué es que nos manda a estar pendientes? ¿Por qué es que nos manda a mantenernos constantes? Si es que ya nos abrió la puerta, si es que ya nos garantizó acceso, si es que ya nos ha salvado. Que seamos merecedores de pasar por esa puerta. Sí, es interesante. Vamos a ver unos ejemplos sobre en qué consiste pelear la buena batalla, en qué consiste correr la carrera del Evangelio y llegar a esa meta final que es la puerta estrecha de la salvación. Vamos a ver rapidito Filipenses 3:12. Filipenses 3 del 12 al 14. Como estoy en el teléfono por cuestiones de internet,
se los voy a leer rapidito. Estamos revisando el apóstol Pablo hablándole a los filipenses, a la iglesia de Filipos, siendo apóstol del Señor, habiendo recibido mandamiento del Señor para predicar, habiendo recibido los dones y las señales del apostolado que implicaban dones de sanidad, dones de profecía, revelación directa de parte de Dios. Él habla de esta manera referente a su caminar con el Señor. Dice el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es una carrera. Llegar a la puerta estrecha es una carrera, y es una carrera maratónica y con obstáculos. Si alguien le dijo que es fácil, como comprarse un helado, ¿verdad? No es fácil como comprarse un helado. Porque el helado lo venden, pero la salvación no se vende. Claro. Una cosa que podamos hacer nosotros, que nos haga merecedores de ella. Y no hay ninguna cosa, una vez el Señor nos ha hecho salvos, que podamos hacer, que nos lo pueda quitar. Es simple y sencillamente la voluntad de Dios para nosotros que seamos salvos. Ahora, ¿cómo debemos reaccionar nosotros a ese gran regalo? Debemos reaccionar, como dice Pablo, viviendo como si aún no lo tuviéramos, viviendo como si aún no lo alcanzáramos, viviendo como si aún no llegáramos a esa meta, a esa puerta de la que habla el Señor. Y me llama mucho la atención el verso 26, esa parte que dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Es decir, ellos estaban ahí cerquita, enfrente, lo sentían tan cerca al Señor como que algunas veces habían escuchado alguna de las predicaciones, ¿no? O como aún habían comido con algún pastor, o lo habían invitado a su casa, o se habían ido a algún meeting alguna vez, pero eso no, exactamente, eso no significa que no significa que merece entrar a la puerta. Son salvos, correcto. No significa que Dios les conoce, exacto. Correcto. Y es importante eso, porque no depende de nadie más sino del Señor, a los que Él ha llamado y a los que se han acercado al Señor. Es decir, había una proximidad, había una familiaridad, había una cuestión de que todos los días, por ejemplo, en un contexto donde alguien cree en el Señor y le busca y otra persona no lo toma como su prioridad, en ese contexto, ese día alguien pudiera decir, pero si todos los días en mi sala se escuchaba tu palabra y ahora yo, ¿por qué no voy a entrar? ¿Verdad? Y en este caso el Señor tome su cruz, ¿verdad? Cada quien tome su cruz y sígame. Es decir, el Señor avanza y nosotros avanzamos detrás del Señor, cada quien en su propio caminar, ¿no? Valga la redundancia en este caso. En otras palabras, no podemos ser salvos por lo que otros hacen, no podemos ser salvos por lo que otros dicen, no podemos ser salvos por familiares que creen en Dios, no podemos ser salvos por el país de donde somos, por la cultura de donde somos, por el apellido que tenemos, no podemos ser salvos por el dinero que tenemos, por la educación que tenemos, no podemos ser salvos por nada más que por la gracia y misericordia del Señor
y porque Él se ha acercado a nosotros, y no solamente eso, porque nos ha llamado y nosotros le... Ahora tengo otros versos bonitos que quiero compartir con ustedes. Mientras le avanzamos poquito en el verso 28. El verso 28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Los dientes. Crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Echados afuera. Ajá. Cuando la puerta se cierre y estas personas que no entren al reino se queden afuera, vean a los que sí entraron, ahí será el llanto. Uh-huh. Llanto eterno, el llanto que no puede ser consolado. La noche eterna, donde no hay vuelta atrás, donde no hay más oportunidad, donde no hay más manera para poder ser salvos, decía el Señor o Juan el Bautista, de la ira venidera. ¿Qué implica ver a Abraham, a Isaac y a Jacob y a los profetas en el reino de Dios y que los demás o estas personas en este caso estén excluidas del reino? Que ellos ya le conocen y le siguen siempre a Dios. Abraham, Isaac y Jacob son los padres de todos los judíos. Y los profetas, Dios los había mandado a que predicaran a lo largo de cientos de años al pueblo de Israel. Y ahora todo, Abraham, Isaac y Jacob, que son los padres de ellos y que conocen sus historias de memoria y que escucharon y saben de los profetas y han tenido acceso al reino, ahora ellos que tuvieron las llaves en sus manos no pudieron entrar. Uh-huh. Qué tormento, ¿no? Qué tormento. Tener la oportunidad y perderla. Curiosamente, hay oportunidades en la vida que nunca más se vuelven a repetir. En este caso, esta oportunidad es tan triste, es tan dura, es tan terrible, que en el verso 28 el Señor habla de un llanto y de un crujir, de un rechinar de dientes. Es tanto el coraje y el dolor y la desesperación que se rechinan hasta los dientes. Veamos rapidito el 29. El verso 29 dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Es decir, aquellos que eran pueblo, que pensaban que tenían a Dios, que pensaban que conocían de Dios. Se quedan sin entrar por la puerta, pero otros de oriente, occidente, norte y sur se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Sí? Todas esas direcciones. ¿Qué nos trata de decir el Señor? Hablando de gente que viene del oriente y del occidente. Gente que viene del norte y del sur. Es decir, de todas direcciones.
O sea, ellos son los salvados de Dios. Es decir, en ese momento los que debían haber sido salvos eran los judíos y solamente a los judíos porque a ellos les había dado Dios su palabra. Y ahora los judíos no entran. No entran. No entran y ahora el Señor dice que viene gente de oriente y de occidente y de norte y de sur. ¿Hacia qué punto cardinal estás en Salvador de Jerusalén? Información procede de Wikipedia. Gente de todo el mundo, ¿no? Gente de los alrededores y desde los confines del mundo. Estarán San sentados. Salvador en relación a Como es una Josué. A la mesa del reino de Dios. Como es una profecía, ¿verdad? De que ellos fueron dispersados. Los judíos fueron dispersados alrededor del mundo. Sí. Inclusive hace, no sé si hace 2 años o 1 año, de África, como que estaban recogiendo los descendientes de judíos de varios lugares del mundo. Y por eso dice que van a llegar del oriente, de todas partes. Se puede aplicar ahí, no sé si se puede aplicar Sí, ahí. el Señor habla de dispersar y reunir a Israel. Sí. Sí, habla de dispersar y reunir a Israel, que es algo que ella hizo, ¿no? En su pueblo. Pero estos que vienen no son necesariamente judíos. Y las personas que se salvan, es una de las cosas que ellos pensaban que se salvaban por ser judíos, simplemente por llevar la sangre de Abraham. Sí. Y el Señor aquí les está diciendo, hemos comido contigo, hemos bebido contigo, en nuestras plazas enseñaste, es decir, aquí andabas en medio de nosotros somos los, como dirían en México, los meros meros, ¿no? Y el Señor les dice, no sé quiénes son, no los conozco. Sí, se refiere a los que tuvieron el reino de Dios al alcance de la mano. Y solo eso, y no lo aprovecharon. Correcto. Y por eso va a decir ahí que los que estaban primero vinieron a ser postreros. Correcto. Los que, y esta es una imagen celestial. Dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Son las bodas del Cordero, ¿verdad, José? Esa mesa es una mesa muy grande, muy grande. Yo estaba queriendo hallar en el mapa. Y en esa mesa habrán gente de todos lados. Estaba queriendo hallar en el mapa, en internet, hacia qué rumbo quedo yo en relación a Jerusalén. Ajá. Sería un norponiente. Sí, del occidente. Ajá. Nosotros automáticamente. Se le fue. La señal. Ellos no, se quedaron fuera de la puerta. Y por eso habrán unos postreros que serán primeros en la mesa, es decir, van a estar sentados ahí cerquita del Señor. Y otros postreros y otros primeros serán postreros. Es decir, personas que le conocieron en los últimos tiempos estarán primero delante del Señor, y otros que le esperaban estarán después. Listo. Vamos a revisar un verso más que tengo y luego una pequeña colección Aquí abajo el pico, de dice. versos que quiero compartir con ustedes ya para terminar. Y los girasoles 6 se murieron. Un segundo. Y dice que ahí por los girasoles 3. Vamos a ver esta parte.
Aquí en el 7.2 le digo yo. Ay, pues se muere un montón de gente. 2 y un gato. Leo rapidito, segunda de Timoteo 4:7. El apóstol Pablo, en los últimos días de su vida, refiriéndose a su caminar con el Señor y refiriéndose a esa carrera a la que él al principio, Corre la habiendo carrera de sido la... llamado por el Señor, habiendo sido escogido por el Señor para ser apóstol de Jesucristo, él mismo pretendía no haberlo alcanzado y caminar en pos de su salvación, perseverar por su salvación. Esforzaos, decía el Señor. Y hablamos de que esforzarse implica un sacrificio con el fin de alcanzar una meta. Dice Apocalipsis, perdón, segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado. Eso implica que hay muchas ocasiones de caer, hay muchas maneras, opciones de perder camino, de perder rumbo, de perder el sentido, de quedarse en el camino. Sin embargo, el apóstol Pablo, en otra parte, en los Gálatas dice, ninguno me cause molestias, dice, porque en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Es decir, que ser cristiano y amar al Señor con todo el corazón le cuesta a uno carne, cicatrices, marcas, desprecios, humillaciones, corajes, repudios, trabajos que uno no puede hacer, alcanzar riquezas económicas que uno deja de alcanzar por caminar en el reino, amistades que uno ya no puede volver a hablar o deja de hablar porque le rechazan a uno por amor al reino, relaciones de pareja que no están de acuerdo con creer en el Señor. Un día Dios nos permita, llegamos hasta ahí, sobre las marcas de Cristo en el cuerpo de Pablo, que esas marcas definitivamente eran azotes, persecuciones, las veces que lo habían tirado en la cárcel, las veces que lo habían querido asesinar. Y ahora él al final de su vida dice, he peleado la buena batalla, he acabado la guerra, he guardado la fe. Sí, papá lo encontró en el 4:8. ¿Qué dice el 4:8? ¿Qué es lo que le espera a Pablo? Si no, yo lo tengo por aquí. Ahora me espera. Aquí está. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ok? Esto que sigue no está implícito en el acceso a la puerta estrecha, pero quiero compartirlo con ustedes porque yo hace poco tuve la oportunidad de revisarlo y leerlo y me llenó de mucha emoción, y es algo que yo quiero que les edifique a ustedes también. En el libro de Apocalipsis, muchas personas no leen el libro de Apocalipsis porque le tienen miedo. Sin embargo, el libro de Apocalipsis habla sobre dos historias. La historia del juicio final para la tierra, que decidió rechazar al Señor y no amarle y no buscarle. Y el destino para aquellos que decidieron entrar por esa puerta estrecha y las cosas que el Señor tiene preparado de la puerta estrecha, a los que le aman. Entonces, hay un verso en la palabra de Dios que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, el Señor tiene preparadas para los que le aman. Vamos a ver un poquito de esas cosas que el Señor tiene preparadas para aquellos que alcancen, que corran la buena carrera. Comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, el que cruza esa puerta, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:26-27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, el que entrare por la puerta estrecha, el que se esfuerce por acabar la carrera, yo le daré autoridad sobre las naciones, y le regirá como vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el último, como un resumen de todo lo que acabamos de hablar. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que el Señor tiene preparados para los que le aman. Listo, acompáñenme, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu inmensa y hermosa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, te has acercado a nosotros, Señor, y nos has invitado, Señor, a cruzar esa puerta estrecha, Señor, la cual nadie abre sino tú y nadie cierra sino tú, Señor. Y tú, Señor, nos has conocido, nos has buscado, nos has permitido, nos has llamado a entrar por esta puerta estrecha, Señor, y a esforzarnos, Señor, a esforzarnos para caminar este camino, Señor, este camino por el cual ni aún Pablo, Señor, pretendía haberlo alcanzado, sino que corría, avanzaba día con día, prosiguiendo hacia esa meta, hacia ese llamamiento, hacia ese galardón final que tú tenías preparado, Señor, que tienes preparado para los que te aman. Y que al final de su vida, él dijo, he llegado a la meta, he guardado la fe, Señor. Señor, te pedimos, Padre Celestial, que en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro diario vivir, nos ayude, Señor, a perseverar, Padre Celestial. Nos ayude, Señor, a reconocer que hay muchas distracciones, muchas cosas que nos pueden, Señor, desviar de tu camino, nos pueden desviar de mantener nuestra mirada en el galardón final, Señor. Hay muchas prioridades, Señor, que compiten, Señor, con el llamamiento supremo y celestial y majestuoso que tú tienes para con nuestra vida, Señor. Sin embargo, Padre Celestial, tú nos incitas a esforzarnos, no porque vas a cerrar la puerta para que no entremos, sino porque quieres que lleguemos a recibir el galardón, la recompensa. Por eso, Señor, nos instabas en otra parte del estudio a velar, para que si somos encontrados velando, podamos ser invitados a la mesa, a sentarnos contigo. Que no pongan nuestra parte con los incrédulos. Señor, ayúdanos, Señor, a vencer. Ayúdanos, Señor, a avanzar. Ayúdanos, Señor, a alcanzar todas esas grandes maravillas que tú has prometido, Señor, para aquellos que vencieren, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer, Señor, porque no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, no podemos alcanzarlo. Como leíamos en el verso de Apocalipsis sobre la iglesia,
que tiene poca fuerza, mas tú has abierto puerta y nadie la puede cerrar. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Tú nos has alcanzado y nos has permitido conocerte. Nos quedamos esta noche en tu presencia. Te agradecemos por tu hermosa palabra. Te pedimos nos sigas edificando, nos sigas instruyendo, nos sigas hablando, Señor, y nos sigas encaminando en ese camino angosto hacia tu presencia, Señor, hacia la salvación. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús el día de hoy. Amén. 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 Estén muy bien, sí, cuídense mucho, Dios me les bendiga, Gracias. que Buenas descansen. noches a todos. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches, hijo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas Bendiciones a noches. todos. Noches. Bendiciones. Bye, mamita, la bendición.